Muy buenas tardes, alumnos. Soy la doctora Mirta Pacheco, dermatóloga, docente de la sede Revaliati. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que es vitíligo y otras discromías. Primero vamos a entender qué cosa es discromía desde el punto de vista dermatológico. Vienen a ser todas las patologías producidas por alteraciones en la pigmentación de la piel. Entonces, ¿quién da la pigmentación de la piel? Está dada por ciertos pigmentos como es la melanina, los carotenos, la oximoglobina y la hemoglobina reducida. Estos son los más frecuentes que se presentan en la pigmentación, aunque existen también unas pigmentaciones exógenas. La cantidad de melanina, uno de estos pigmentos que se albergan en los queratinocitos, es la que va a determinar la pigmentación de la piel. ¿Qué son los melanocitos? Vienen a ser las células productoras de la melanina, que juega un papel muy importante en la pigmentación. Entonces vamos a hablar un poco de la biología del melanocito, de la melanina, que ellos son los componentes principales de la pigmentación, como le dije. Es el que va a determinar el color de la piel, la melanina. El melanocito viene a ser la célula que produce la melanina. El melanosoma es una organela donde sintetiza la melanina. Y también juega un papel importante la tirosinasa, que es una enzima que va a convertir a la tirosina en melanina. Y todos estos componentes van a formar la unidad epidérmica de melanización, donde va a ocurrir también la transferencia de la melanina a los queratinocitos. Y es así como vemos en esta figura el melanocito, que se encuentra en la capa basal. Este melanocito es individual, no es continuo, no forma una fila. Entonces se encuentra dentro de las células basales. Y es una célula dendrítica, se podría decir, que va a transferir mediante el melanosoma a la melanina y lo va a disponer a los queratinocitos, las células epidérmicas. Cada melanocito tiene un pool de queratinocitos para poder depositar la melanina. Se establece que son como 36 queratinocitos a lo que la melanina, el melanocito le dispone la melanina. Y esta melanina, que es transportada por el melanosoma, se va a depositar en el queratinocito y se va a disponer alrededor del núcleo a manera de paraguas, va a proteger al núcleo, porque conforme vamos viendo, la melanina cumple una función muy importante aparte de dar la pigmentación de la piel. Entonces, estos son los pasos que siguen dentro del melanocito y el queratinocito. En el melanocito se va a formar la melanina, que está realizada por el melanosoma y se va a transportar esta melanina hacia los queratinocitos y esta se va a disponer en el queratinocito mismo alrededor del núcleo.
¿no? Entonces, el melanosoma se degrada y vierte toda la melanina hacia el queratinocito, donde esta melanina también depositada en queratinocito, conforme se produce el ciclo celular que va a llegar a la descamación, se va a perder, porque la epidermis tiene su actividad celular vital, ¿no? Que ya se estableció que eran 28, 30 días, y se pierde una primera capa superficial, es decir, se descama, se pierde y se desprende del tejido y se produce la descamación. Entonces, como decía, estamos hablando sobre la biología, el comportamiento del melanocito y la melanina y cómo va a producir numerosas patologías. Por eso es importante cómo es su biología. Entonces, el melanocito se deriva de la cresta neural. Esta cresta neural está compartida por el tejido nervioso. Por eso es que a veces hay muchas patologías que embriológicamente se va a unir de las patologías dermatológicas o del melanocito y patologías neurológicas. Entonces va a provocar una genodermatosis donde hay este cuadro clínico componente por problemas de la pigmentación y problemas neurológicos. Entonces el ciclo de transporte que sufre en la era embrionaria el melanocito deriva de la cresta neural y se va transportando para llegar hacia la capa basal. Entonces hace un camino por la dermis, pero estas son unas células tipo epitelioide alargadas, y hasta que llega a la capa basal. Entonces ahí puede haber alguna alteración, puede haber una reproducción de estos de esta de la célula del melanocito embrionario y se pueden transformar en los llamados nevus o lunares que le llaman comúnmente. Entonces hay unas acumulaciones de estas células del melanocito, ¿no? Que también se pueden transformar como unas tecas, unas células névicas, y posteriormente, cuando ya está desarrollado, cuando ya sale el recién nacido, ya aparece con estas agrupaciones de células que son los nevus, ¿no? Y cualquier alteración también va a transformar en patologías en el trayecto, en el camino de estas células embrionarias de melanocitos. Entonces, acá vemos todo el ciclo que sigue, los pasos que sigue el melanocito, donde ya ahí en el melanocito se fabrica la melanina mediante el melanosoma. El melanosoma deriva del retículo endoplasmático, ¿no? Son pequeñas organelas tabicadas donde se localizan o se forma el pigmento, y la distribución que hace hacia los queratinocitos en forma circundante alrededor del núcleo, a manera de protección, a manera de paraguas, porque el pigmento, su verdadera función es de fotoprotección. Ellos van a captar la radiación solar y las metaboliza para que no haga daño al núcleo, para que no, esto de radiación solar no llegue al núcleo.
Y estos son fotoprotectores, son los verdaderos fotoprotectores fisiológicos. De ahí su papel muy importante, el pigmento de la melanina. Acá se ve el metabolismo de la formación de la melanina a partir de la sustancia fenilalanina. Después son transformadas por enzimas, pasa a la tirosina y la enzima tirosinasa lo transforma a la tirosina en dopa, el dihidrofenilalanina o dopa. Y de ahí se va a transformar en la dopaquinona. A partir de la dopaquinona es que se va a formar la verdadera melanina. Pues hay dos formas, la eumelanina y la feomelanina. Lo que abunda es la eumelanina, que se va a ver en todo tipo de piel, pero la feomelanina sí está presente en la piel roja, en la piel del colorado, como le dicen, el del piel de pelo naranja. Entonces, pero tiene poca frecuencia, de poca cantidad, como la melanina que se produce, ¿no? Entonces, esa es la fisiología de la pigmentación. ¿Por qué se produce esa pigmentación? Porque hay un estímulo de formación de melanina o producción de melanocitos, un aumento de la producción de melanocitos. Entonces, acá el papel importante para estimular esa pigmentación van a ser los rayos de luz ultravioleta, que es el ente principal que va a estimular la salida, la aparición de melanina. Esta aparición puede ser inmediata o mediata, que pasan más de 3 días, y entonces se va a formar el aumento de la melanina que va a constituir el llamado bronceado. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuando vamos a la playa o cuando nos exponemos mucho al sol, varias horas o varios días, entonces se va a producir el mecanismo del bronceado, porque el sol está estimulando a los melanocitos a que produzcan más melanina, porque su función principal del melanocito o de la melanina es de absorber la radiación solar, de metabolizarla para que no haga daño o no llegue al núcleo. Entonces, su verdadera función de la melanina es la de protegernos del sol. Ellos sirven como una pantalla solar. Y aquí vemos todo el mecanismo de la fisiología de la formación de melanina. El mayor estimulante vienen a ser los rayos de luz ultravioleta para producir el bronceado, para producir la pigmentación. También tiene su glándula central, que es la melanocortina. Esta se encuentra en la hipófisis y está adherida a la hormona, a la ACTH también. Por eso cuando hay una alteración, un aumento de la ACTH, va a producir un aumento de la pigmentación. También se establece que tienen un papel importante los estrógenos, las hormonas femeninas, los estrógenos, la progesterona. Y esto se determina en las gestantes, por ejemplo, donde hay un aumento 10 veces más de estas hormonas y se le observa una hiperpigmentación, sobre todo en los pliegues, en genitales, en pezones. También hay otra estimulación de la pigmentación, porque el melanocito o la melanina tiene también una función de reparación. Después de una inflamación en la piel,
Esta también, junto con los queratinocitos, comienzan a activarse, a reproducirse y para poder reparar esa piel dañada, inflamada, con eliminación de las células muertas, las células que están ya en detritus. Entonces se va a formar una pigmentación residual posterior a una inflamación. Puede quedar así una pigmentación o una hipopigmentación también se va a observar. Cuando el daño es más profundo, se va a ver una hipopigmentación. Entonces, este es el mecanismo que tiene la fisiología del melanocito para que se pueda comprender bien cuando vemos las patologías. Esta pigmentación, esta melanina, no solamente se encuentra en la piel, en la capa basal, también se puede encontrar en el folículo piloso, también se puede encontrar a nivel de los ojos, en el iris, en las coroides, en la retina, y también se observa, se puede observar en el oído interno o en la médula, en la leptomeninges. Entonces, cuando hay una falla, una alteración a nivel de estos órganos, también se va a expresar en la piel o también se expresa en los órganos. Por ejemplo, cuando hay una alteración genética, congénita, a nivel de los ojos, a nivel de la pigmentación, entonces se va a transformar el albinismo. El albinismo también es por una alteración de la tirosinasa, la enzima que transforma a la formación de la melanina. Entonces, en el albinismo la alteración es a nivel de los ojos, también de la piel, o también puede ser a nivel de los oídos o la leptomeninge, pero su principal alteración se localiza más en los ojos. En la piel, por ejemplo, puede estar alterada los melanocitos y se va a traducir en una enfermedad como es el vitíligo. Entonces, cualquier alteración en estos pasos, en el mecanismo de formación de la melanina, se va a traducir en una enfermedad determinada de la piel, una enfermedad discrómica. Entonces vamos a hablar de lleno ya de todas estas alteraciones, estas enfermedades, estas dicromías, mejor dicho. Entonces, estas se basan en cuando hay poca melanina o poco melanocito, a eso se le llama hipomelanosis, hipocromía, hipopigmentación. Cuando hay un aumento de estas, de los melanocitos o aumento de las melaninas, se le llama hipermelanosis, hipercromía, hiperpigmentación. Entonces así vamos a determinar cuando definimos una de estas patologías, una de estas discromías, si es hipo o hipermelanosis. Entonces, ¿qué trastornos van a producir cuando hay una disminución de los melanocitos? Va a haber múltiples enfermedades discrómicas. Tenemos, por ejemplo, el piebaldismo, la xeroderma pigmentosa, el vitíligo, la pinta. Las quemaduras también pueden provocar una disminución del pigmento, el alonevo, la esclerodermia. La mayor representación tenemos el vitíligo, ¿no? Donde hay una baja de los melanocitos. También hay trastornos de la hipopigmentación, donde hay una disminución de melanina. Tenemos el albinismo, la fenilcetonuria, canicie prematura, la pitidiosis versicolor, toda esta cantidad de enfermedades donde hay disminución de la melanina.
no se va a describir todas estas enfermedades. Se va a centralizar, bueno, en el vitíligo, pero podemos escribir, hay algunas, vamos a pasar a algunas que, las más frecuentes que se suele ver en consulta ambulatoria. Entonces vamos a ver procesos donde hay una hipocromía, o sea, disminución del color de la piel. El ejemplo que vemos continuamente en consulta es la llamada pitiriasis alba. Pitiriasis significa descamación fina y alba color blanco. Entonces se caracteriza esta dermatosis por unas manchas, máculas o manchas hipocrómicas, o sea, es el color es más bajo que el color de la piel, manchas, por eso se dice hipocrómicas, y que tienen una descamación discreta. Estas pueden tener un discreto prurito y se suele presentar en escolares, en niños, en la cara, esencialmente la cara, los pómulos son los sitios que aparecen. Se establece que este proceso es un eczema asociado al eczema atópico, un eczema frustro, porque las lesiones son más escamosas, eh, asintomáticas, como le decía, muy frecuente en escolares, pero de piel bronceada, o sea, de fototipo 5, donde la piel es morocha. Este es, como le decía, es muy importante, muy frecuente ver en piel morocha y se observa más en verano, ¿no? Acá también se cree que el factor que puede desencadenar es el sol, puede provocarle esa descamación. El tratamiento que se da acá en esto, como no se sabe muy bien la causa, se le da corticoides tópicos unido a, a un antibiótico y un antimicótico. Hay una crema triple que le llaman, que tiene las tres cosas, se le puede dar, pero por pocos días. El corticoide tópico hay que saberlo usar. Hay una diversidad de corticoides tópicos que tienen diferentes potencias, ¿no? Entonces, en niños generalmente se utilizan corticoides de baja potencia, que no produzcan efectos colaterales, porque ese es el problema de los corticoides. Pueden ser un buen antiinflamatorio tópico, pero el problema son las complicaciones que se producen cuando se aplican mucho tiempo. También se le debe indicar un fotoprotector que utilicen, porque ellos tienen esa predisposición a formar estas lesiones que se hacen evidentes porque su piel es morocha, entonces se hace evidente y que en la cara, y por eso es motivo de consulta de los padres, porque ven esas manchas que tiene su hijo. También se le relaciona con parasitosis. Acá en el Perú se observa más en piel o en personas de estrato social bajo, ¿no? Entonces, que no hay no tiene mucho cuidado en su higiene, entonces, o que los niños están un poco descuidados. Entonces, esa es la característica de la pitiriasis alba, esas manchas hipocrómicas. Vamos a ver otra patología que es la pitiriasis versicolor. Ya le dije, pitiriasis significa descamación, versicolor porque tiene una variedad de color. Esta es una infección por hongos, unos hongos levaduriformes, que es la Malassezia furfur, la más frecuente, y tiene inicialmente una formación de máculas o manchas eritematosas lenticulares que luego se hiperpigmentan y se descaman. Entonces, esa descamación es lo que se hace más evidente, y lo que vamos a ver son unas máculas
descamativas periféricamente, son asintomáticas, no produce prurito, picazón. Al paciente a veces no se da cuenta porque la mayoría de veces se presenta en el tronco, sobre todo en la espalda, y es más frecuente en los jóvenes, en la adolescencia. ¿No? Es un hongo saprófito que vive en nuestro, se compone la flora de la piel, ¿no? Que cuando hay un medio húmedo, grasoso, va a presentarse. No es pruriginoso. El tratamiento es con cremas antimicóticas o eh, cuando es recidivante o es muy amplio, se le da antimicóticos orales. Entonces, esta es otra patología muy frecuente que solemos ver, ¿no? Son esas máculas, manchas hipocrómicas. Otro tipo de proceso que, aunque no es muy frecuente, es la llamada esclerosis tuberosa. Este sí es una enfermedad, una genodermatosis autosómica dominante. El niño o la niña, mejor dicho, nace con estas lesiones. Es un síndrome neurocutáneo que tiene tantas alteraciones neurológicas como alteraciones dérmicas. Dentro de las alteraciones dérmicas tenemos la llamada mancha acrómica. Acrómica significa sin color, es blanco, blanco nacarado, blanco papel, ¿no? Y se caracteriza estas manchas porque tiene ese aspecto de borde lanceolado que da la apariencia de una mancha de hoja de fresno, que se dice, y se localiza generalmente en la espalda, es su sitio preferido, ¿no? Entonces, cuando vemos un recién nacido con estas manchas acrómicas, la mayoría piensan, bueno, dicen que es un lunar blanco, pero hay que tener presente de que puede ser un proceso neurológico si tiene esa misma figura, esa disposición lanceolada. Se acompaña de otras manifestaciones cutáneas como son los fibromas, los angiofibromas faciales. Pero estos angiofibromas faciales se van a observar recién cuando el niño va avanzando en su desarrollo, por ejemplo, cuando tiene 10 años. Generalmente esto aparece más en mujeres, ¿no? Acá vemos otra mancha, hoja de fresno, mancha crómica, es asintomática, ¿no? Conforme pasa el tiempo se van formando estos angiofibromas. Estas son unas pápulas péndulas duras de la consistencia de cartílago que van apareciendo en toda la cara generalmente. Esto también se acompaña de patología neurológica como un retraso mental o puede tener también convulsiones. Entonces, otra de las manifestaciones dermatológicas son estos angiofibromas que se localizan a nivel de los dedos, ¿no? Que pueden provocar un crecimiento y va a producir un dolor. Pero ya cuando esto se observa ya más en el adulto, ¿no? En las uñas, sobre todo en las uñas de los pies, se pueden observar estos fibromas, es de tipo neurológico. Pero acá se presenta este caso por la mancha, esa mancha crómica, que es bien característica, ¿no? De esta enfermedad. Otra de las enfermedades que vamos a ver también es el piebaldismo. El piebaldismo es una genodermatosis autosómica dominante donde hay una disminución del melanocito. ¿Cuál es la característica de este piebaldismo? Se puede confundir mucho con el vitíligo. Se caracteriza porque tiene unas manchas grandes, acrómicas, de disposición rectangular y en su centro hay una hiperpigmentación. Esto se va a observar solamente en la parte anterior del tronco o de las extremidades. Y es hereditario. Casi toda la familia lo tiene, ¿no? Uno de los padres, sobre todo la mujer, va a presentar ese piebaldismo.
Si uno no toma en cuenta, uno puede llegar a hacer un diagnóstico de vitíligo, pero el vitíligo no aparece generalmente en el recién nacido, ¿no? En este caso sí. Ahora, otro dato que también que podemos decir que puede hacer un piebaldismo es cuando se le agrega la llamada poliosis. ¿Qué cosa es la poliosis? La poliosis viene a ser una mancha triangular que se le va a ver en la frente y un área canosa en el cuero cabelludo, ¿no? Que pareciera que estuviera dibujando ese mechón canoso en la frente. Esa es la poliosis. Entonces, bueno, el piebaldismo se va a ver estas manchas, a veces son pues, con el tiempo ya se hacen hipocrómicas, ¿no? Y este es el de la poliosis. En el piebaldismo se establece que para dar un diagnóstico de piebaldismo debe tener esta poliosis, esta mancha crómica en la frente y un mechón triangular del pelo, ¿no? Casi se asocia un 85% de poliosis y piebaldismo para dar ese diagnóstico. Entonces la anamnesis nos va a ayudar a dar un diagnóstico preciso. Si lo tiene de nacimiento, si varios en la familia también lo tienen, entonces sospechar piebaldismo, aunque es poco frecuente, no hay mucha incidencia en ellos alta, es poco frecuente o quizás no se le toma en cuenta y se determina que podría ser un vitíligo, si no es un médico acucioso que pueda pensar más allá de que pueda ser esta enfermedad eh, genética. Vamos a pasar a otro tipo de discromía, que es el albinismo. El albinismo también es un proceso muy frecuente que se suele observar, ya le mencioné, acá cuando hay una ausencia del pigmento, pero es a nivel de los ojos. A nivel de los ojos de tal manera que este paciente va a tener el iris casi transparente, ¿no? Como ustedes saben, el iris es el que capta la radiación solar, está lleno de pigmento de melanina y es captador de la radiación solar para que no dañe al ojo, a la retina sobre todo, ¿no? Entonces, a estos pacientes se le va a ver una fotofobia, nistagmo o una hipoplasia macular. Ellos no pueden estar frente al sol, tienen una intolerancia y puede provocar hasta ceguera si hay una fuerte exposición. Por eso tienen que usar lentes verdes. Los lentes verdes son los lentes que rechazan la radiación solar. Ellos tienen que protegerse bastante del sol. También sea una decoloración en la piel, ¿no? La piel también es blanca, acrómica. A su vez, la decoloración es en el pelo, es un pelo canoso. Hay otras formas del vitíligo que se le puede asociar con alteraciones a nivel del oído y va a provocar las sorderas. También, como es una dermatosis neurológica, se le asocia con un retraso mental, ¿no? Y estos pacientes tienen el riesgo de carcinogénesis, de producir los cánceres propios de la piel provocados por el sol. Cuando no se protegen, ellos no pueden salir de su casa cuando hay mucho sol, tienen que usar ropa que le cubra totalmente la piel, tienen que usar protector solar a pasto, ¿no? Porque ellos van a ser sensibles a todo el daño que va a producir el sol, desde quemaduras, puede producir alergias y las alteraciones del fotoenvejecimiento que vienen a ser las queratosis actínicas, las queratosis borreicas, los carcinomas aparecen.
la queratosis actínica, que es un engrosamiento de la piel que se produce en personas mayores de 60 años, en piel blanca, que es se podría decir como una defensa de la piel, de engrosarse, para poder captar o protegerse de la radiación solar. Se va formando a través de los años en estos pacientes de piel blanca, sobre todo, o pacientes que se exponen mucho al sol. Es una manera de protección de la piel frente al sol, ¿no? Y se va a generar la queratosis actínica, pero en estas queratosis actínicas, una de ellas va a producirse un cáncer, los carcinomas epidermoides, carcinomas. Entonces, en estos pacientes van a tener a temprana edad, a los 10 años, ya están llenos de queratosis, porque la piel se está protegiendo del sol. Estas queratosis actínicas que a la larga se van a producir los carcinomas. También pueden aparecer los carcinomas vasocelulares, aunque los carcinomas vasocelulares no son mortales, pero sí los carcinomas epidermoides, porque producen metástasis y muerte. En cambio, los carcinomas vasocelulares, que se creen que netamente es provocado por el sol, no produce metástasis. Se podría decir que es un cáncer benigno, porque no produce la muerte, se puede reproducir, puede aparecer en diferentes sitios, sobre todo en la cara, ¿no? Pero en las personas mayores de 60 años, pero actualmente se está viendo también que ya están apareciendo a personas de 40 años, pero en estos pacientes con el albinismo, que no se han protegido, van a producirse estos cánceres en forma temprana. Entonces, estos pacientes están indefensos frente al sol. Acá el pelo también se decolora, ¿no? Hay mayor predisposición de observarse en pacientes de raza negra. En África hay zonas, se podría decir, como endémicas, donde abunda el albinismo. También hay otras zonas, por ejemplo en Puerto Rico, que hay una alta incidencia de albinismo. El albino es estigmatizado, no es aceptado, como por ejemplo en las zonas de África, lo que creen que es un hijo del demonio, que algo malo va a pasar con ellos. Entonces, aquí vemos esa diferencia, cómo es una piel blanca acrómica, ¿no? Y en estos, la señora lo tiene así al descubierto, a él se le va a dañar por el sol, le va a producir unas quemaduras. Entonces, en ellos no hay tratamiento, no se va a volver a repimentar, sino el tratamiento es de prevención contra el sol, usar ropa que le cubra totalmente su cuerpo, usar los lentes, sus sombreros, no salir en horas puntas, no salir donde hay mucha sol, porque si no le va a provocar todas esas alteraciones que se le mencionan, ¿no? Sobre todo las quemaduras pueden producirse, esas son agudas. Entonces ahí tenemos el albinismo. Ahora sí vamos a entrar de lleno al vitíligo. El vitíligo es una patología discrómica que puede ser hereditario o adquirido, y se caracteriza por presentar unas máculas o manchas blancas, pero son circunscritas. Tiene una incidencia de 1 al 2% en la población general, porque esto se presenta en forma mundial, ¿no? Afecta a ambos sexos y a todas las razas. Y hay una historia, un precedente de familiares con vitíligo, casi un 30%. Entonces hay una tendencia hereditaria y se presenta generalmente a partir de los 20, 30 años. Puede afectar
En niños es menos frecuente observarse vitíligo, aunque se ha visto que en un recién nacido puede aparecer unas manchas acrómicas, pero a veces se considera como unos lunares que le dicen lunares blancos o nebus acrómico, ¿no? O que su sitio de aparición generalmente es en genitales, y este niño o niña lo va a tener ahí, solamente ahí, entonces uno se pregunta, ¿será un lunar o será vitíligo? Pero lo tiene hasta la edad, en la juventud o de adulto, lo va a presentar, o puede aparecerle en otra parte del cuerpo, entonces ya lo consideramos como vitíligo. Esta es una enfermedad que se le relaciona con enfermedades autoinmunes, como por ejemplo en la tiroiditis, en la anemia perniciosa, en la alopecia areata, puede andar juntos. También en la diabetes, en la psoriasis, es frecuente observar el vitíligo y psoriasis. Entonces, no se conoce la causa. Lo que sí hay una alteración, una destrucción del melanocito. Entonces, se piensa, se estudia quién va a destruir estos melanocitos. Se considera actualmente que la hipótesis inmune, ¿no? Donde está implicado el linfocito de células T, que se va a observar siempre histológicamente como una célula citotóxica que puede destruir el melanocito. Eh, Actualmente también está preponderando la hipótesis de estrés oxidativo que se establece que es provocada por unos mediadores que se producen cuando hay una oxidación celular, como es el interferón gamma, las interleuquinas 22, la proteína 10, que va a provocar ese componente inflamatorio de las células dendríticas y que va a inducir a una respuesta inmunitaria y va a impedir la diferenciación del melanoblasto. El melanoblasto viene a ser las células que se transportan de la cresta neural hacia al melanocito maduro, ¿no? Que se va a ocurrir en la piel. Es antes de la producción del melanocito, es el melanoblasto. En el pie baldismo se establece que hay una alteración del melanoblasto. Por eso es que estas lesiones salen genéticamente en el recién nacido. Ahora, ¿quiénes causan, quiénes provocan o cómo se produce el vitíligo? Como le decía, no se sabe cómo se produce, pero sí se establece que cuando aparecen, hay una fuerte carga emotiva, un fuerte estrés, cuando comienzan a aparecer estas manchas, ¿no? Entonces hay un papel muy importante el factor psicológico, ¿no? Que no se dice que puede ser la causa, sino que va a desencadenar la salida de estas manchas, que va a contribuir en forma indirecta. El estrés aumenta el cortisol y puede causar alteraciones de inmunocompetencia. Entonces, actualmente se cree que el vitíligo es una enfermedad autoinmune, ¿no? Y el estrés tiene un papel preponderante porque se va a observar en personas muy nerviosas, ansiosas, que tienen un problema psicológico, ¿no? Que no son muy estables emocionalmente. Entonces, una vez que aparece estas manchas, el vitíligo, ya se hace crónica y ya no va a regresar. Entonces lo va a tener toda su vida a partir de esa fecha. Entonces, el vitíligo se clasifica en se puede tener una figura en forma local o puede ser focal o segmentaria, ¿no? Cuando es solamente una mancha o cuando es localizado, pero cuando se generaliza estas manchas,
pueden tener una distribución. La mayoría de los procesos dérmicos patológicos van a tener un sitio especial, una distribución especial, y también no escapa si el vitíligo tiene su sitio especial que uno puede inducir a un diagnóstico, nos ayuda a un diagnóstico. Por ejemplo, en este caso, el vitíligo puede ser de tipo acrofacial, puede ser vulgar. Vulgar quiere decir que es común, ¿no? Que se disemina en todo el cuerpo. O también puede ser universal cuando abarca, se despigmenta totalmente el cuerpo, y tipo albinismo va a tener. O puede ser mixto, cuando hay una combinación de todas estas formas. Vamos a ver, entonces tenemos el focal, la primera figura, solamente tiene una mancha que puede aparentar como un lunar blanco, pero generalmente los lunares o los nebus no aparecen mucho ya en los jóvenes, ¿no? Los lunares la mayoría de veces aparecen en recién nacidos o durante el desarrollo de la niñez, en los jóvenes, ¿no? El vitíligo unilateral o segmentario, entonces va a observarse una hipopigmentación, pero es localizada en una extremidad que tiene un trayecto segmentario. Este tipo de vitíligo se va a observar más en niños, ¿no? Estas manchas se forman y ya no crecen más, así y llegan hasta la edad adulta del mismo tamaño, no se desarrollan, son estables. En cambio, en el vitíligo vulgar sí se va a atacar, va a ir avanzando una vez que aparece una mancha, pero generalmente se localiza con mayor frecuencia en cara, es periorificial, alrededor de la boca, alrededor de los ojos comienza a despigmentarse, va avanzando, también puede aparecer en los pliegues, en genitales, que también es su sitio de preferencia, ¿no? En la zona de roce, en los antebrazos, en la muñeca. Así paulatinamente pasan años donde van apareciendo el vitíligo. Entonces es una enfermedad ya crónica y ya puede llegar a ser universal, que va a afectar a todo el pigmento del cuerpo. Eso, bueno, no vemos con mucha frecuencia. Entonces aquí es la localización frecuente del vitíligo vulgar. Como le decía, sobre todo aparece en genitales, en una despigmentación. Y aquí va a ocurrir en el adulto problemas con la pareja, que piensan que tiene una enfermedad de transmisión sexual, entonces recurren al médico para preguntar cómo es, ¿no? Puede producir un problema a nivel de ellos. Entonces aquí vemos, sobre todo se resalta estas manchas acrómicas que forman unas figuras, es conforme avanza, ¿no? Y se hace más evidente en la raza negra, ¿no? Entonces, ahí hace años se establecía, ya que Michael Jackson tenía vitíligo, ¿no? Que tenía vitíligo en la mano y por eso usaba los guantes. Bueno, aquí vemos otro paciente con manchas acrómicas y lo que tiene él, esas manchas en el antebrazo, todo está descubierto de pigmento en el antebrazo. ¿Por qué? Porque esta es una zona de apoyo. Entonces ellos tienen un signo muy característico, el que se llama el signo de Kovner. El signo de Kovner viene a hacer la aparición de la misma lesión en piel sana frente a un roce, a un traumatismo. Y es así como se ve en esta figura que acá dibuja la truza, ¿no? También hay manchas acrómicas
en el cinturón, a nivel del cinturón, porque hay una presión, hay un ajuste, o también se puede ver en las tiras del sostén, como las tiras son las que cargan el peso de las mamas, entonces se va a reproducir estas manchas. Ese es el signo de Komner, o cuando se pone un reloj y hay una presión, entonces también se va a ver una mancha acrómica que dibuja al reloj. Ese es el signo de Komner, esa es su característica. Ahora, el signo de Komner no es patognomónica del vitíligo, se va a ver también en la psoriasis o en las verrugas, donde hay un roce, un traumatismo, se reproduce la misma lesión en esas zonas de traumáticas, en el líquen plano, ¿no? Pero es muy frecuente observar en el vitíligo este signo de Komner. Este es el vitíligo segmentario de esta imagen, ¿no? Ahí se ven las manchas acrómicas que siguen un trayecto lineal, metamérico, y que se dirige hacia un miembro. El miembro superior puede ser también inferior. Como le decía, esto es más frecuente en los niños. Estos no se desarrollan, pueden desarrollarse conforme ellos crecen, pero ligeramente, no avanzan, no se dirigen a otra parte del cuerpo. Entonces se le dice que es un vitíligo estable. En estos casos, como forma de tratamiento, acá se puede hacer los llamados los trasplantes de piel sana, se le puede trasplantar ahí para que se reproduzcan y repigmenten. Acá tenemos otro vitíligo segmentario, en un niño también, ¿no? En miembro inferior. Hay un vitíligo que pueden ser una mezcla de todo. Como le dije, no es muy frecuente ver vitíligo en niños. Y ya acá se ve un vitíligo con islas de piel sana. Acá se está decolorando toda la cara en esta paciente. Y el tratamiento, porque ellos también los piden porque comienzan a ser tratados o se sienten ellos disminuidos. Entonces te solicitan de que le quiten esas manchas porque dicen que los insultan, le comienzan a decir cosas como con sobrenombres, dálmata, por ejemplo, eso es lo que le llaman, por esas manchitas que se quedan. Entonces, ellos piden que le quiten esas manchas y que le normalicen la piel. Entonces, acá podemos usar una sustancia a base de hidroquinona, de alta concentración, entonces se le va quitando, se le va despigmentando para nivelar, pero se le dice que tiene que usar protector solar porque ellos también van a sufrir todos los efectos dañinos que va a provocar el sol. Entonces ellos full protector solar, desde que se levantan tienen que estar poniéndose porque el sol le va a dañar tanto cuando esté en casa o si está afuera, tiene que usar un protector solar, igual como el albino. También otra característica son los halos, que se ven halos acrómicos alrededor de un nebus, alrededor de un lunar. Y acá tenemos el vitíligo que está asociado con la psoriasis. Entonces decimos, ¿a quién curamos primero? ¿Al vitíligo o a la psoriasis? Por supuesto a la psoriasis que tiene esas lesiones en placa, eritematoescamosas. Además que el corticoide que usamos tópico puede ayudar a ambos, tanto a la psoriasis como al vitíligo, a repararse, a mejorar. Entonces, ¿qué hacemos con de, el tratamiento de vitíligo? Tenemos, como decimos, estos son pacientes disminuidos, se vuelven antisociales, no quieren salir a ningún compromiso. Entonces, necesitamos que tengan una terapia de apoyo psicológico. En el hospital Revaleti había un consultorio de psicología y lo mandábamos a los pacientes para que conversen con ellos, para que ellos le den apoyo, ¿no? Que necesitan tener para poder enfrentarse a la vida, porque
ellos se sienten muy traumados, eh, enfrentarse, ¿no? Se les dice que pueden hacer su vida normal, que tienen que desarrollar su personalidad, su temperamento y seguir su vida porque es solamente, bueno, es estético y sobre todo afecta en la cara. Entonces, es un trabajo que debe hacer el psicólogo, el de apoyo, para que ellos puedan enfrentar la vida. Y también otra parte del tratamiento es la fotoprotección. El sol le va a producir daño en las áreas sin pigmento. Existe también un maquillaje especial que va a darle una pigmentación, va a cubrir esas manchas. Como le decía, más ocurre en la cara y en las manos. Hay el vitíligo tipo acrofacial que solamente ocurre en manos y en cara. Entonces, se puede maquillar con ello, con este tipo de sustancias que van a emparentar el color de la piel y pueden salir si tienen compromiso, ¿no? Para que pase más o menos el momento. El medicamento de elección generalmente son los corticoides tópicos. Eh, eh, estos pueden usarse corticoides vía intralesional o sistémicos de diferentes tipos, dependiendo de la cantidad de manchas que va a tener. Si son manchas, pocas manchas, se le puede dar el tópico nada más. Pero si se ve que está aumentando cada día, entonces el tratamiento se da con corticoides sistémicos. Hay muchos autores que establecen una forma de tratamiento. Por ejemplo, la dexametasona en tabletas se le puede dar los 3 primeros días semanal, así durante unos 3 a 6 meses, para que pueda estimular a la formación del melanocito, ¿no? En realidad no existe tratamiento para el vitíligo. Lo que hacemos es estimular al melanocito vecino para que se reproduzca y vaya llenando de melanocitos, de melanina a los queratinocitos, ¿no? Le está produciendo la melanina a los queratinocitos vacíos, entonces para que produzcan esa pigmentación. Ese es un trabajo de, como se dice, de hormiga, cuando se le estimula a estos melanocitos vecinos. También se estimula al folículo piloso que se encuentra. Nosotros tenemos pelos o vellos, mejor dicho, en todo nuestro sistema, menos en palmas y plantas. Entonces, estimulamos a estos melanocitos que se encuentran localizados en esa zona para que se reproduzcan y envíen melanina a esa zona acrómica. Entonces, también hay una serie de sustancias pigmentadoras, ¿no? Como el tacrolimus, la quelina, fenilalanina, la melagenina, 5-fluoracilo, que se le van aplicando para que vaya produciéndose la pigmentación. Cuando son lesiones pequeñas se puede hacer tatuaje o también el láser puede servir de estímulo para producción de la melanina y los llamados injertos. Le dije que los injertos se producen generalmente en el vitíligo metamérico segmentario porque es un vitíligo estático que no avanza, ¿no? Entonces ahí se puede sacar de piel sana, sobre todo a nivel de glúteo, se saca a manera de punch. El punch es un cilindro que usamos para hacer las biopsias y sacamos piel sana y se lo trasplantamos a la piel acrómica. Y así es un trabajo bien arduo estar aplicando. O se pone centralmente para que de ahí esta piel sana, emita sus pigmentos, ¿no? La fototerapia es el tratamiento de elección. Fototerapia es dar rayos de luz ultravioleta. Se establece que los rayos de luz ultravioleta tienen 3 ondas, la onda A, la B y la C. La onda C se pierde en la estratosfera y es la más dañina, se queda la A y la B. La B es la que produce el daño inflamatorio, es la que produce las quemaduras.
Y la onda A es la que va a producir el bronceado, ¿verdad? Que va a estimular a la pigmentación, o también va a degenerar el colágeno y va a provocar las arrugas. Entonces, se da la fototerapia, generalmente se da cuando es un vitíligo bien avanzado, que tienen todo el cuerpo. Hay otra variedad de otras sustancias coadyuvantes que se ha establecido que mejoran, como es el ácido fólico, el ácido, sobre todo, o el ácido ascórbico o vitamina B12. Entonces, la pubaterapia viene a ser la radiación que se da de luz ultravioleta en unas cabinas, es ultravioleta artificial que se va dando al paciente y se le pone centralmente así al descubierto, pero siempre tapado los ojos con lentes oscuros porque puede dañar a los ojos, entonces se le emite esta radiación. Muy pocos clínicas o hospitales tienen estos gabinetes de, de luz ultravioleta, cuestan más de $100,000 y entonces por eso que poco lo tienen y para favorecer a los pacientes. Entonces se le puede decir hacer el tratamiento de la helioterapia. La helioterapia quiere decir un tratamiento bajo el sol, pero el sol es dañino, sabemos, ¿no? Tiene una variedad de rayos, entonces que pueden dañar también, aparte de los rayos de luz ultravioleta. Entonces se le recomienda, por ejemplo, al paciente que a mediodía, donde el sol es más fuerte, que se expongan 5 minutos, que vaya yendo de a pocos, no exponiéndose bruscamente ni horas de horas, como lo hacemos la mayoría de veces cuando se va a la playa. Entonces se exponen en la azotea, por ejemplo, de su casa, se exponen al sol 5 minutos, aumentar todos los días 5 minutos y llegar hasta 30 minutos, solamente que hasta 30 minutos, porque ahí ya pasado ese tiempo puede ya ocurrir eh, otras molestias como otros daños, puede ya entrar la quemadura. Entonces solamente 30 minutos va a exponerse al sol y de ahí a partir de los 30 minutos ya no lo va a hacer diario, sino puede ser 3 veces por semana sobre esa lesión. Generalmente cuando son lesiones pequeñas o también si lo tiene en el cuerpo, entonces como que se pone su truza o su bikini en la mujer, ¿no? Para que pueda recibir esta radiación solar. También puede usar bronceadores, o sea, estimular o una pigmentación o provocar el bronceado, mejor dicho. Entonces, cuando se recibe la pubaterapia hay que tener cuidado a nivel oftalmológico porque pueden inducir y formar cataratas. Entonces se le manda al oftalmólogo para que vea si es que no tienen algún problema de, por ejemplo, de catarata. Entonces ese es el tratamiento que se le va a dar a estos pacientes. También se le da unido con estas pastillas los oralenos, que son sustancias captadoras de la radiación, entonces aceleran esta pigmentación. Dentro de ellos tenemos el trimetil soraleno, que debe tomar 2 horas antes para que llegue al sistema y de ahí a la piel, llegue a la sangre y de ahí a la piel, ¿no? Se le da 2 horas antes estas pastillas y se exponen al gabinete, a la cabina. Esta exposición a estas cabinas de pubaterapia se hace solamente 2 veces por semana y se llega a un éxito, alcanza una pigmentación total, generalmente en 300 sesiones, que viene a ser como un año, ¿no? Ese es el tratamiento que se le da. Y así es como se va a ver esta repigmentación. O sea, acá se ven unos puntitos hiperpigmentados que vienen a conformar el folículo piloso, que es el que está colaborando en la repigmentación, ¿no? Y a nivel de los bordes de piel sana, se va a ver también una hiperpigmentación porque son los melanocitos
que están avanzando hacia la parte acrómica. Esta repigmentación es muy lenta, poco a poco, y se llega a fijar, se llega a nivelar, a formarse a una repigmentación. Ese es el único tratamiento que se puede dar al vitíligo. El vitíligo es muy frecuente, solemos ver muchos vitíligos, afectan más en mujeres sobre todo, y es en la cara. La cara es la zona de presentación. Entonces, generalmente en la cara, a veces cuando ocurre en la cara, a veces no se le da mucho la fototerapia porque está cerca de los ojos, salvo los ojos tienen que protegerlo mucho, poniéndose como un paño negro o un lente verdes para que no penetre esta radiación. Pero cuando ya se utiliza mucho baño, va a provocar ciertos daños a la piel, como por ejemplo una resequedad, una descamación, son el mismo daño que va a producir la exposición solar continua, que aparece más en pacientes mayores de 60, una piel envejecida, seca, arrugada, puede tener esos efectos colaterales, una exposición de esta radiación solar, ¿no? Bueno, entonces aquí terminamos todos los problemas patológicos hipocrómicos. Entonces vamos a ir, pero bien rápido, hipercrómicos, porque tengo que terminar a las 4:30, que viene la doctora Moisés, ¿no? Los hipercrómicos, así ligeramente. ¿Qué quiere decir hipercrómicos? Quiere decir que hay un aumento de la producción y depósito de melanina en la epidermis y dermis, y esta pigmentación puede ser difusa o local, y esta pigmentación, hiperpigmentación, pueden tener diferentes causas, pueden ser por causas inflamatorias, neoplásicas, drogas o infecciosas. A eso se le llama el proceso de hipermelanosis, hiperpigmentación, hipercromía, un aumento de esto. Entonces, esta hipermelanosis difusa, o sea, en todo el cuerpo, una hiperpigmentación en todo el cuerpo, se va a ver como unas causas hormonales, puede ser por infección, una tuberculosis. Generalmente, después de una infección, una inflamación sistémica, el cuerpo, la piel como que se dematiza, y que posteriormente, cuando se hace crónica, esta se va hiperpigmentando, porque les dije que la melanina también tiene una función de reparación. Entonces se va a ver estos pacientes crónicos, llámese por una infección, una tuberculosis, por ejemplo, o por un cáncer, o pacientes postrados, se le va a notar una piel más oscura que era antes. También se suele observar en los cánceres, por ejemplo en los linfomas, cuando hay un déficit de vitamina B12, o hepatopatías, sobre todo de la cirrosis biliar, en la hemocromatosis, en síndrome de mala absorción, y por fármacos. Es muy usual que ocurre, por ejemplo, en la ciclofosfamida. En dermatología se utiliza mucho la ciclofosfamida para los pénficos. Incluso esta pastilla se da hasta un año o más. Entonces se va viendo el cuerpo del paciente que se está transformando, se está poniendo oscuro, ¿no? Ese es una hipermelanosis difusa producida por un fármaco. Entonces vamos a ir viendo algunos, los más frecuentes, o el clásico, que es la enfermedad de Addison, que esta es una insuficiencia suprarrenal, donde se va a ver una hiperpigmentación bien difusa, regular, casi en todo el cuerpo, ¿no? Sobre todo más en los pliegues, en genitales y en mucosa oral. En las manos se va a ver bastante evidente, y en la mucosa. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de una enfermedad de Addison? Además que es una ayuda diagnóstico para endocrinología, ¿no? Que depende del dermatólogo acucioso que tiene que derivarlo a ellos
para que ellos hagan el tratamiento. Entonces, esta hiperpigmentación se va a observar en mucosa, sobre todo. Hay que mirarle la boca en estos pacientes y hay una hiperpigmentación que no es muy usual, la pigmentación en mucosa oral. Entonces, en ellos se va a ver, y esa acentuación de las líneas, de los pliegues, ¿no? Entonces, pero también se le acompaña con otros trastornos como la hipotensión, el cansancio, debilidad, hipotensión. Entonces, nosotros tenemos que mandarlo al endocrinólogo y esto va a mejorar, va a volver a su estado normal cuando ya se ha tratado estos pacientes. Esto se debe a que hay un aumento de la CTH, aumento de la hormona melanocortina, la hormona central del pigmento, que está aumentada y va a hiperpigmentar todo el cuerpo. También se va a ver una hiperpigmentación difusa en la gestante, ya le dije, ¿no? También porque hay un aumento de esta hormona, ¿no? Se va a ver en la cara que le va a expresar como el cloasma, se va a ver el pliegue abdominal, el pliegue blanco que era, se transforma en pigmentado, en genitales, sobre todo esas zonas se hiperpigmenta, sobre todo en la raza mestiza es que se va a ver más evidente esta hiperpigmentación, pero el cloasma que tenía puede desaparecer, pero hay algunas mujeres que ese cloasma, esa mancha facial, se va a quedar permanente, entonces se va a transformar en las llamadas melanosis facial. La melanosis facial casi es exclusiva de la mujer. Esta melanosis es adquirida y se caracteriza por presentar unas manchas hiperpigmentadas, sobre todo en la región malar, el bozo, en la frente, ¿no? Es poco frecuente observar en los varones y se cree que acá tiene que ver las hormonas. En estas pacientes con melanosis facial, que es una enfermedad muy frecuente, casi dentro de las 5 primeras enfermedades frecuentes en la piel, que se observa en adultas en edad fértil, en mujeres adultas de edad fértil, entonces ellas tienen un antecedente de ingesta de anticonceptivos, tienen una memoria de este uso de anticonceptivos o se le asocia con algún trastorno de patología a nivel ginecológico, ¿no? Pero más es el antecedente del uso de anticonceptivos. Hay mujeres que utilizan anticonceptivos o esas hormonas, esas inyecciones mensuales, y que es una fuerte carga de hormona y lo usan 1 año, 2, 3 años, entonces va a posteriormente repercutir en la transformación de estas manchas y el sol tiene un papel importante. Aquí el tratamiento generalmente es usar un despigmentante, la hidroquinona, y ahora han salido muchos medicamentos que ayudan a despigmentar y usar un protector solar, observar en su anamnesis esos datos. Si sigue usando anticonceptivos, se le dice que tiene que dejar esa hormona porque si no, no van a mejorar, y que usen otros medios como de anticoncepción, pero no las hormonas, porque eso es lo que le está provocando. Ahora, estas pueden ser recidivantes, pueden mejorar, pero pueden recidivar si es que no usan su protector solar, porque el sol es el que está estimulando esta repigmentación. Entonces, otra de las patologías es el líquen plano, que es una enfermedad inflamatoria pruriginosa, muy intensamente pruriginosa, que aparecen con unas pápulas poligonales. Esto se autolimita, tiene una duración de 1 año, 1 año y medio, y desaparece, pero va a dejar una hiperpigmentación residual. Este es uno de los procesos donde hay la inflamación y que va a dejar una hiperpigmentación residual
como se ve, generalmente se presentan en extremidades, sobre todo en extremidades superiores, sumamente pruriginosas, entonces hay mucho rascado y se va a provocar este tipo de manchas hiperpigmentadas. También hay otro proceso que es la dermatitis de Berlot. Este es una fitofotodermatitis. Se observan generalmente en la mujer y se le relacionan con los perfumes. Entonces, solemos aplicarnos el perfume generalmente en el cuello, ¿no? Y con una exposición solar va a provocar esta pigmentación. Se le llama fitofotodermatosis porque tiene relación con las plantas también. Hay ciertas plantas que van a producir hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque tiene una sustancia que se llama esencia de bergamota, que justo nosotros usamos la esencia de bergamota para pigmentar el vitíligo también. Es una loción que se encuentra esta esencia de bergamota en la cáscara de naranja, sobre todo, o cítricos. Entonces, utilizan estos perfumes a base de esencia de bergamota y que frente al sol van a hiperpigmentar esa zona, ¿no? Y va a provocar una reacción. Ese es un ejemplo clásico, por decir, el Día de los Santos, del Día de los Muertos, donde la gente va a visitar a sus muertos y ahí siempre hay mucho sol, entonces ellas cargan su ramo de flores, ¿no? Sobre todo las flores amarillas son las que van a producir estas manchas, entonces al día siguiente vienen con unas manchas rayadas, a nivel del antebrazo, entonces ellos asustados no saben por qué le ha pasado esto, pero entonces uno ya sabe que esto es provocado por las plantas y se le pregunta a usted dónde ha ido, ha estado con plantas en contacto, entonces ellos dicen sí, he ido a visitar, he ido al cementerio, entonces se le forman estas manchas que dibujan la rayadura que produce el ramo. También es un ejemplo clásico cuando en Año Nuevo se hacen las duchas los baños de flores, de florecimiento que le dicen. Entonces se bañan en una tina llena de flores, ¿no? Entonces ahí está impregnando ya los pigmentos. Y al día siguiente se van a la playa y se exponen al sol, entonces se le va a quedar manchado todo el cuerpo por el contacto de las plantas. A esto se le llama fitofotodermatosis, ¿no? Que es provocado, inducido por el sol, una hiperpigmentación postinflamatoria. El eritema discrómico perstan, que es una dermatosis cenicienta que también se le relaciona con la pigmentación, con la aplicación de lociones cítricas, más frecuente en las mujeres, y tiene esa coloración medio violáceo que va a inducir, cuando el color es violáceo es netamente localizado en la dermis, la melanina, que cuando se cae después de una inflamación, es tomado por los macrófagos, ¿no? Y estos están llenos de estos pigmentos. Hay una enfermedad, la incontinencia pigmentica, que es una genodermatosis que se caracteriza, que es netamente en la mujer y se aparecen este tipo de figuras, ¿no? Que siguen las líneas de Blaschko. La línea de Blaschko viene a ser unas líneas imaginarias, que hay unos cambios embriológicos que van a tener estas figuras donde algunos tipos de lesiones, como en este caso, van a dar ese aspecto, ¿no? Las líneas de Blaschko. Este proceso es raro, ya está en la etapa verrucosa, ¿no? Después estas se aplanan y se van a dejar estos dibujos. Es casi específico en la mujer. Felizmente que esto con el tiempo, cuando adulta ya como que se va desapareciendo. También hay otro proceso que es el eritema pigmentado fijo que va a dejar una hiperpigmentación ovalada, ¿no? Entonces, cuando vemos nosotros este tipo de pigmentación,
fijo es producido por fármacos. Hay una serie de fármacos que van a producir estas hiperpigmentaciones, como los AINES o las tetraciclinas, ¿no? Estos primero se ponen rojos, eritematosos, y después, o pueden producir incluso ampollas, y después se quedan así hiperpigmentados. Y esto es repetitivo. Cada vez que toman ese medicamento le aparece en el mismo sitio, por eso le llaman fijo, o pueden aparecer en otras más. Su sitio característico también es en genitales, sobre todo en el varón. Entonces pueden producir esas ampollas y es bien aparatoso en ellos, ¿no? Es bien característico. Esta coloración también es violácea, entonces significa que está en la dermis. Hay otros medicamentos que producen esta hiperpigmentación, como la aminociclina. Nosotros usamos mucho la aminociclina en el acné, y hay unos pacientes que están predispuestos a hiperpigmentarse, como sobre todo a nivel gingival, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esos casos. También otro medicamento que produce hiperpigmentación es la miodarona, que se produce a nivel, que son medicamentos que utilizan los cardíacos. Y vamos a ver ya, en estos casos de hipercromía, generalmente lo que más va a aumentar son los melanina a nivel de los queratinocitos, ¿no? Pero ahora vamos a ver unos que se centralizan en el melanocito. El melanocito se dijo que estaba aislado, entonces en estos casos, cuando se forman estas lesiones, los melanocitos aumentan y se disponen en forma en fila, ¿no? Dentro de ellos tenemos el léntigo, que son pequeñas máculas de color pardo, que tienen un tamaño de 1 centímetro generalmente, ¿no? Es la representación de donde hay un aumento de melanina a nivel de los queratinocitos y del melanocito, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los queratinocitos llenos de melanina, y el melanocito, un aumento de los melanocitos, esos que se ven con un halo, esos son los melanocitos. Entonces, en esto es la representación máxima de los nevus. Nevus es un tejido embrionario y residual, en este caso a partir del melanocito. No solamente los nevus se va a ver de los melanocitos, sino también va a ver de los otros tejidos. Entonces tenemos acá los melanocitos epidérmicos, los melanocitos dérmicos y las células névicas, que se va a ver en el transporte, en el paso del tejido de la cresta neural hacia la capa basal. Entonces se van a formar las células névicas. Estos vienen a ser los verdaderos nevus. Lunares se dice en forma popular, pero en realidad su nombre es nevus melanocíticos. Dentro de melanocitos epidérmicos tenemos el léntigo simple, las pecas, el léntigo senil, la mancha café con leche, y dentro de los melanocitos dérmicos tenemos la mancha mongólica, el nevo de Ota, el nevo de Ito, el nevo azul. Entonces acá vemos la PECAS. La PECAS es hereditario, piel blanca, son numerosas, salen en bloque por exposición solar, a diferencia de los léntigos. Los léntigos pueden ser únicos, pueden ser varios, pero las PECAS salen así en bloque frente a una exposición solar, y es de una tendencia hereditaria y se observa en personas de piel blanca, ¿no? El léntigo, en cambio, que son más grandes, se distribuyen en cualquier forma. También pueden aparecer en el recién nacido, pero la mayoría de veces aparecen más en adultos, ¿no? Acá también tenemos léntigos en la mucosa. En la mucosa es raro que aparezcan léntigos, pero hay un síndrome, el síndrome de Pech-Jäger, que donde aparecen múltiples nevus, es una enfermedad genética. La importancia de estos léntigos que aparecen en la boca es que ellos tienen problemas de poliposis intestinal, y ya se sabe que en los pólipos se pueden encontrar cáncer. Entonces hay que tener previsto esto cuando vemos esto en estos pacientes con muchos léntigos, ¿no? También se encuentra la mancha café con leche, que tiene un tamaño de mayor de 5 centímetros. Entonces
La importancia de la mancha de café con leche, que se puede salir en el recién nacido, es que nos ayuda a hacer un diagnóstico de una enfermedad neurológica, la neurofibromatosis. Se piensa que si hay más de 5 o 6 manchas café con leche que tiene un tamaño de 5 centímetros, por decir, y acompañado de léntigos, puede ser una ayuda a diagnóstico de una neurofibromatosis, ¿no? Esta es una enfermedad genética que conforme pasa el tiempo se le van formando ya en la etapa adulta en estos neurofibromas, la neurofibromatosis. Esta neurofibromatosis se puede encontrar también a nivel sistémico, a nivel del hueso, a nivel cardíaco o a nivel ocular. Entonces hay otro nebus, el nebus de Becker, que esto se presenta más en los jóvenes, se cree que tiene un carácter hormonal en los adolescentes. ¿Por qué? Porque aparecen pelos posteriormente. Su sitio preferido es en la región costal. Hay otro nebus que tenemos, el nebus de Ota, que aparece más en la mujer y que agarra más a nivel oftálmico. También puede atacar a la esclera, ¿no? Y es casi exclusiva en la mujer. Este es un nebus dérmico, la mancha mongólica que aparece en recién nacido en la región lumbar. Y hay unos nebus azules que tienen esa coloración azul, esa es su característica, porque las otras son más oscuras, y su importancia es que histológicamente puede parecerse que fuera un melanoma, ¿no? Pero los nebus azules es de preferencia en los niños. Cuando aparecen en los adultos llaman la atención, ¿no? De que podría ser o podría degenerar un melanoma. Ahora los verdaderos nebus o lunares, vamos a ver los llamados intradérmicos, nebus intradérmico, que tienen esa forma cupuliforme, donde estas tecas solamente van a quedarse en la dermis, ¿no? Estos son los más benignos, ¿no? Siempre tiene esa forma cupuliforme, cuando el nebus o las tecas nébicos se encuentran en la dermis, ¿no? Hay el nebus compuesto, donde la teca nébica se encuentra a nivel de la zona de la membrana basal y tiene esa característica de aspecto verrucoso, son planos, no hay pelos. Entonces, estos nebus sí se pueden transformar en melanoma, estos nebus compuestos, y los nebus de unión, donde el melanocito se encuentra en la misma capa basal, y estos son los más peligrosos, los nebus de unión, que solamente son unas manchas oscuras que pueden aparecer, y a partir de ellos generalmente pueden generar un melanoma, sobre todo si se encuentran estos nebus de unión a nivel plantar, ¿no? Que hay un tipo de melanoma a nivel plantar. Ya es un nebus congénito, donde cubre toda la zona la zona del pantalón, ¿no? Se cree que es a partir de los melanocitos a nivel de la leptomeninge, ¿no? Son pocos de estos pacientes que se van a ver todo manchado, sobre todo en la región sacra, ¿no? Y tiene su nebus satelitoide. Estos sí son, pueden degenerar en un melanoma. Entonces a estos pacientes siempre tiene que estar por control médico. Cualquier alteración, sangrado, rascado, tiene que ir al médico para que se le haga una biopsia y para ver si no es un melanoma. Entonces, este es un caso raro también de que ha aparecido en esta niña de 13 años, ¿no? En la biopsia que se hizo decía que era un nebus compuesto, y que le aparezca con pelos y que le afecte todavía la esclera, ¿no? Es un caso ahora con el advenimiento del láser se podría quemar en ello. Entonces, la parte agresiva del melanoma, la importancia del melanocito, porque va a producir el melanoma, que es una neoplasia agresiva, de avance rápido, que produce metástasis rápida y puede producir la muerte. Hay diferentes formas de
melanomas, según el sitio donde está y según su apariencia, ¿no? Este es un léntigo maligno melanoma, ¿no? Porque es plano, entonces generalmente aparecen en la planta de los pies o en las palmas de manos. Generalmente cuando aparecen en las plantas, a veces el paciente ni se da cuenta que lo tiene una mancha, ¿no? Se observa más en pacientes. Generalmente es uno de los melanomas más frecuentes que se ven acá en el Perú, o por lo menos vemos en el hospital Revaliati, la alta incidencia de este tipo de melanoma a nivel de palmas, de plantas, o también hemos visto en las palmas, ¿no? El melanoma es el papel importante del melanocito que se va a transformar en melanoma, y es el que siempre hacemos medidas preventivas para evitar la aparición de estos melanomas, o si ven que tienen una mancha así hiperpigmentada en la planta de los pies, inmediatamente ir al médico, porque cuanto más temprano se hace el diagnóstico, su evolución es favorable, ¿no? Esto van invadiendo todo el tejido. Entonces, se le dijo el problema que tiene es la metástasis rápida, la proliferación. Entonces, esta metástasis, cuando llega al pulmón, al cerebro, ya es una muerte segura, y su mortalidad y su pronóstico de vida es bien corta en ellos. Por eso es importante hacerle un diagnóstico inicial para poder eliminarlo. Cuando está un melanoma in situ, solamente que histológicamente que no se vea que ya está invadiendo a las vías linfáticas o hemáticas, se le puede sacar totalmente, y se le hace un control preventivo para ver si no han aparecido nuevas lesiones, ¿no? Entonces, ese es el papel importante que tiene el melanocito, ¿no? En su trayecto de evolución, ¿no? Que puede llegar a una degeneración y transformarse en los melanomas. Bueno, creo que esta es la última diapositiva, y espero que no les haya aburrido. A mí me parece muy interesante la vida y la biología del melanocito y la melanina. Bueno, entonces me despido porque ya probablemente comenzó la clase con la doctora Celia. Entonces, buenas tardes con todos.